quería enfatizar, porque me imagino que tendremos poco tiempo, quería enfatizar algunos elementos. Al final se trata de que tengamos tres ideas por ponente, no da mucho más, ¿no? Bueno, la primera idea que quería transmitir es que en España vamos a tener, o tenemos ya un problema importante, y más vale que nos demos cuenta, porque realmente el gobierno, las administraciones públicas todavía no lo han percibido, y es el elevado paro juvenil. El resto de las grandes cifras, de los grandes números de nuestro país, lo que permiten es pensar que en los próximos años va a haber un desacoplo muy importante entre nuestra capacidad como país, nuestra capacidad industrial, nuestra capacidad para generar dinero también, pues a través de los impuestos, las pensiones, etcétera, cuando realmente estamos expulsando o impidiendo que se incorporen al mercado laboral al tramo más joven de nuestra población. Esto luego veréis en la presentación que tiene otro fenómeno también muy grave, probablemente en telecomunicación, igual que en otras ingenierías, incluyendo la arquitectura, y es que empieza a perderse el interés y las vocaciones tecnológicas. También hay que explicarlo. O sea, ¿qué sentido tiene estudiar una carrera de 5 años, que a veces dura 8 o 7, con una gran dificultad, un gran sacrificio, un gran esfuerzo, si luego las condiciones de trabajo no son las más idóneas? Pues la gente directamente se salta esta opción, ¿no? Y se busca cosas más sencillas. Yo quería presentar muy brevemente algunos datos de una encuesta socioprofesional que hemos hecho desde el colegio, unos datos también de temas profesionales y unas cuantas reflexiones. En relación con la encuesta socioprofesional que hicimos el año pasado, simplemente los números están aquí, la parte más importante fue una encuesta muy seria, hecha con miles de compañeros, y los resultados son los siguientes, más o menos. Solamente para ingenieros de telecomunicación, no todos colegiados, pero ingenieros de telecomunicación. La tasa de desempleo en nuestra profesión es del orden del 7,6%. Esto es lo que estaba buscando. El 7,6% de nuestros compañeros está buscando empleo y el 1,4% el primer empleo, lo cual quiere decir que esta es una de las profesiones que tiene mejor empleabilidad en España. Otra cosa es luego las condiciones en que este trabajo se desarrolla. Que el hecho de más del 88% de una profesión esté trabajando de una manera estable también aparentemente es muy favorable. Bueno, y fijaros además los datos, el 80% tiene contrato indefinido, el 56% tiene personal a su cargo y el 11% está en los niveles más altos de la compañía, los tramos superiores. Aquí el perfil en general de las personas estaba más bien en el entorno de los 30 a 45 años, 46 años, es decir, que estábamos excluyendo claramente a las personas, digamos, de mi edad, de 50 y tantos años. Bueno, fijaos también otros datos importantes. Esta encuesta luego la vamos a completar con otra, no hecha por nosotros, no hecha, digamos, preguntando a los ingenieros, sino preguntando al sector qué opina de los ingenieros. El salario medio global está cercano a los 50.000 euros. Y el salario medio, fijaos el gap tan importante, el salario medio con menos de 5 años de experiencia en 26.000 euros, 25.000. Y ya empiezan a haber ya cifras importantes, significativas para lo que nos mueve, nos motiva aquí. El 36% está pensando de cambiar empleo. Bueno, realmente diréis, bueno, ¿y por qué está hablando de esto si parece que el tema de nuestra mesa era otro? Bueno, eso es que es inevitable. O sea, yo presido un colegio con más de 10.000 profesionales, 11.000, entonces tengo esa mala costumbre. Y es que, por independencia del título que sea en la conferencia, yo siempre vendo mi libro, ¿no? Y mi libro es la defensa de los profesionales jóvenes de este país. Creo que es el único mensaje que tengo que dar de verdad como decano de un colegio. Si quisiera dar otro mensaje, probablemente no haría lo que tengo que hacer. Entonces, esto es importante porque vamos a ir, ya veréis que vamos confluyendo hacia el discurso y hacia los mensajes que se iban buscando en la temática principal, ¿no? El 36% está pensando en cambiar empleo. Bueno, el 26,4% está en sectores de ámbito, digamos, transversal, ¿no? O sea, lo cual empieza a ser ya importante. Hay muchos ingenieros de telecomunicación que trabajan en despachos de arquitectura o que trabajan en otros sitios. El 60% trabaja en una gran empresa. También hay que pensar que todavía en España, en Europa, hay unas cuantas empresas tractoras que tienen sus propios ecosistemas y en las que puedes encontrar decenas de miles de ingenieros. Pero empieza ya a haber un perfil
que empieza a pensar en hacer emprendimiento. El 10% tiene ya su propia empresa. Esto es un gap porque antiguamente los ingenieros de telecomunicación jamás tenían empresas. O sea, era una cosa como muy complicada porque realmente tenían su trabajo de por vida. ¿Qué sentido tenía crear una empresa, ¿no? Que siempre tiene más riesgo? Bueno, ahora ya se percibe la necesidad de acometer un poco de riesgo. Pero fijaos además que el 25% de los estudiantes ya empieza a pensar que quiere tener su propia empresa. El 24,5% de los desempleados, de los que están buscando empleo, de esos 7%, manifiesta optar por el emprendimiento como una salida natural. Es decir, se considera suficientemente cualificado como para desarrollar su carrera profesional al margen de una empresa. Y ya empiezan también a haber cifras significativas para lo que nos lleva a estar aquí reunidos. Casi un 40% de los ingenieros de telecomunicación que han contestado manifiesta desear trabajar en el extranjero. Y aquí tenemos que tener en cuenta un factor de corrección importante, que les preguntábamos también cuáles eran sus condiciones personales. Entonces hay que tener en cuenta que muchas de estas personas a lo mejor tenían lazos familiares o tienen lazos familiares en España y no les importa el plantearse irse fuera. Países preferidos: Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, países nórdicos y Holanda. Países reales, normalmente, donde piensas que te va a salir una oportunidad, aunque aquí no lo ponga, yo lo digo yo, son los países de Latinoamérica. Eso también es lógico porque hay que pensar el enorme futuro que tienen las empresas de telecomunicación y todas las asociadas al ecosistema de las TIC en Latinoamérica, donde empresas como Telefónica, Indra, etcétera, pues son muy líderes. Entonces, fijaos que entre los estudiantes, casi un 70%, el 68% ya considera que lo normal será irse a vivir al extranjero. Y además que lo quieren, vamos. El 73,5% dice hablar inglés. Esto es importante, dice hablar inglés porque les hemos preguntado a ellos. Luego habría que ver qué es lo que dicen, en fin. Pero vamos, en principio hay que pensar también que algunas de nuestras carreras solo se cursan en inglés. Y desde luego muchas asignaturas en inglés. Y luego pues hay también una tendencia a hablar otros idiomas, ¿no? El 33% ha estudiado un máster. Un máster, me refiero a un máster adicional a aquella titulación que le da derecho a utilizar el título de ingeniero de telecomunicación. Más de un 7% son doctores, el 75%, como es natural en todas las ingenierías, está enlazado en algún programa de formación continua y casi todos piensan que han tenido una buena formación. Y insisto, vayan muy deprisa porque realmente pues esto lo tenéis aquí. A partir de aquí nosotros como institución nos estamos volcando en los jóvenes. ¿Qué quiere decir eso? Que de una manera natural tenemos que favorecerles a desarrollar su carrera profesional. Y su carrera profesional tiene que desarrollarse, entre otras maneras, a través de una acción propia. Entonces nosotros estamos volcados a luchar con las empresas y favorecer este desarrollo profesional, lo cual no es fácil. Porque tengo muchos otros datos que no voy a dar aquí, pero a cualquier empresa de telecomunicación, por ejemplo, Indra, que es la empresa española que tiene ahora más ingenieros de telecomunicación, más que Telefónica, el mensaje tradicional que viene diciendo Indra es que en España salen pocos ingenieros de telecomunicación. Y bueno, ¿cómo es que salen pocos? No, es que claro, salen pocos, pues nosotros lo que queremos es seguir pagándoles 1.000 euros. Ese es el problema. Entonces, claro, tenemos que este diálogo constructivo con una empresa tan respetable como Indra, de que tienen que favorecer también su desarrollo profesional. El tema del dinero es un tema, si queréis, un poco más secundario, ¿no? Entonces aquí empiezan a aparecer temas importantes como la certificación profesional, la defensa de los intereses profesionales y otros temas que colegios quizá más veteranos que el mío, más veteranos que el nuestro, lo explicarán con mayor detenimiento. Solamente quería explicar una cosa. En nuestra profesión, nuestros ingenieros se colocan bien en todos sitios. No se les suele exigir una acreditación profesional. ¿Dónde están, a nuestro juicio, los grandes problemas? Bueno, por los análisis que hemos hecho, por nuestros propios medios y con algunas empresas colaboradoras, vemos que hay algunos desajustes entre los perfiles de nuestros ingenieros y la demanda global. En general, estos desajustes suelen ejercer presión sobre los salarios y las carreras profesionales y lo resumo en una frase. Estos desajustes se generan porque el mundo académico de las universidades, normalmente tienen como objetivo prioritario y principal egresar ingenieros. Pero se despreocupan de qué pasa luego con esos ingenieros. Y esto, que es grave en nuestras profesiones, pero tolerable, es absolutamente gravísimo en las demás profesiones. Estoy pensando, vamos, yo tengo que decirlo así claramente, estoy pensando en las carreras
que no son de ingeniería, periodistas, en biólogos. O sea, realmente la Universidad Española no se preocupa por el futuro profesional de sus egresados. Y eso es un desajuste gravísimo. Y esto tiene que generar un diálogo entre las instituciones profesionales que representamos a las profesiones, seamos colegios, asociaciones de ingeniería o de otras, ANECA, por supuesto, y las propias universidades. Lo que no tiene sentido es que el rector de la Universidad Complutense de Madrid se movilice a favor de los mineros, cuando ha habido una crisis de los mineros y se han manifestado en venir a Madrid, y no se manifieste por el desempleo que tiene cercano al 75% en algunas de sus facultades. Esto es de juzgado de guardia, entonces hay que decirlo. Y nosotros, como instituciones públicas, como colegios profesionales, tenemos que respaldar y defender a nuestros profesionales, y entre otros a los jóvenes. Como diría don Manuel Fraga, yo ya no tengo más que decir. Tenéis aquí la presentación a vuestra disposición y hay muchos más datos, muchas más cosas, pero yo creo que sería mejor dejar hablar a los otros ponentes y luego participar en el debate. Muchas gracias.